justo ya te acabo de escuchar. Compañero, vamos a emitir un Ya, compañero y iniciamos con la ponencia, ¿ok? Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes a esta ponencia muy interesante sobre la introducción a parasitología, chicos. Entonces, en este día tenemos el agrado de presentar y el honor también al ponente Edwin Aguilar, quien fue, bueno, quien es estudiante de medicina de cuarto año. También fue presidente de ACME en el 2025 y asistente de la SSCB en 2025 y también coordinador en la AM el 2024. Entonces, sin más que decir, Edwin, te doy el pase para que puedas hacer la ponencia. ya, muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bien, voy a compartir pantalla entonces. Me confirman si es que se está viendo. Ahí está. Sí se ve, ¿no? Sí, sí, se observa. Ya listo. Ya, bueno, como él dice, es una introducción, ¿no? Más o menos para, bueno, algunos datos, de repente algunos tips, ¿no? De cómo poder estudiar este curso, ¿no? De parasitología para los que empiecen, ¿no? En tercer año, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Bueno, en mi opinión general, yo digo que parasitología es un curso, o sea, sí puede hacerse pesado si es que de repente no le estudias y no te organizas bien, ¿no? Y de repente puede hacerse pesado más aún llevando los otros cursos como microbiología, ¿no? Fisiopatología, ¿no? Ahora, bueno, entonces, para comenzar, parasitología es un curso que tiene, de frente, ¿no? Vamos con los exámenes, ¿no? Tiene un examen teórico y tiene un examen práctico. Ahora, con la parte del examen teórico, ¿no? ¿Cómo le evalúan? Bueno, dan un parcial, ¿no? Y también dan quizzes, ¿no? Dan quiz, si no me equivoco, lo daban los días jueves, ajá, eran todos los jueves. Y era pues, ¿no? De las clases, ¿no? Ponte, digamos, justo, no sé, digamos, han empezado con el tema de Ascaris lumbricoides, entonces a la siguiente semana van a hacer un quiz relacionado a eso, ¿no? El día jueves, ¿no? Algo así, bueno, algo así yo lo llevé, ¿no? Ahora, los quizzes son de 5 preguntas y se hacen en 5 minutos, así que traten de llegar lo más temprano que puedan porque hay que ser muy puntuales aquí, ¿no? Porque yo recuerdo que muchos compañeros llegaban tarde y, ¿no? Lamentablemente, pues, ¿no? Los doctores, pues, no, a veces no son muy compasivos, ¿no? Como que son un poco cerrados, ¿no? Entonces, el examen se da 7 en punto y así empezaba el quiz, ¿no? Y si llegabas tarde ya no te dejaban pasar o no te alcanzaba el tiempo, ¿no? Porque son 5 minutos para 5 preguntas, ¿no? Entonces tiene que ser rápido, veloz. Ahora, eso es para la parte de los quizzes, ¿no? Y con respecto a los parciales, son 3 parciales. El primer parcial, no hay quiz para rezagados. Pero yo recuerdo que, o sea, es que eso depende mucho del doctor, ¿ya? Pero alguna anécdota que tengo es que una vez recuerdo que el doctor se enojó porque solo vinieron 10 personas a la clase teórica y al final, ¿no? Recuerdo que el doctor dijo, bueno, como casi nadie ha venido a la clase, vamos a tomar un examen sorpresa, solo a los 10 que están, ¿no? Y era una pregunta muy fácil, ¿no? O sea, era para subir puntos, ¿no? Y bueno, para los que no habían venido, entonces ya, ¿no? Perdieron un punto ahí, ¿no? Entonces, de repente el doctor quiso ahí ser un poco compasivo para apoyarnos, ¿no? Bueno, o sea, el doctor lo que le gusta es eso, la puntualidad y de que todos estén presentes, ¿no? El doctor Vázquez, ¿no? Que es era el encargado, el coordinador, ¿no? Del curso. Ahora, con respecto a los parciales, son 3 parciales. El primero era de 40 preguntas. El segundo era de, si no me equivoco, creo que eran de 25. La verdad que no recuerdo bien, pero sí estoy seguro que el primero eran 40 preguntas, el segundo eran 25 y el tercero ya eran 20 preguntas, ¿no? Ya más o menos ya ustedes pueden tantear cuánto, o sea, cuánto, ¿no? Cuánto valía cada uno, ¿no? El examen es sobre 20, ¿no? Y con respecto a los parciales, los quizzes son para marcar, eso es lo bueno, son para marcar. Ahora, los parciales son como los exámenes de la doctora Ada, que esos que dicen no solo la uno y la 2 son correctas, o de repente solo la 3 y la 4, ¿no? O de repente ninguna o todas, ¿no? Absolutamente todas las preguntas son así, todas, todas. Todas las preguntas del parcial son así, entonces ya tienen que irse ya acostumbrando.
Pero en el quiz, como les comento, es para marcar de frente, ¿no? O sea, no son así. Ahora, bueno, eso es con la parte de la parte teórica, ¿ya? O sea, ese es el modo de evaluación de los doctores. Entonces, los doctores, eso sí, son muy estrictos. Ellos te vigilan. Si es que estás plagiando o algo, ya se acercan a ti, ya te marcan el examen, ¿no? Y no, por más de que reclames o algo, no. O sea, nada, ¿no? No. En esa parte sí son muy estrictos. ¿Qué más? Ya. Eso con respecto a la evaluación. Ahora, con respecto a la parte de cómo poder estudiar correctamente, bueno, sí, no tenían parásitos no tenían pasitos después de cada clase teórica. Eh, a ver, mira, o sea, los pasitos eran después de la clase teórica, pero eran pues, o sea, ponte a la siguiente semana, o sea, digamos, si esta semana llevaron, no sé, oncinarias, a la siguiente semana era un pasito de ese tema. Ajá, pero era, o sea, te daban una semana, ¿me entiendes? Y eran los días jueves. ¿Sí? ¿Sí me has entendido? Bueno, espero que sí, ¿ya? O sea, pero así era el modo de evaluación. Ahora por cada clase hay, creo que cambió el formato. O sea, al final de cada clase teórica, lo terminan así, o sea, ya bueno. Pero me imagino que debe ser con una semana, les deben dar un tiempo para poder estudiar, me imagino. No creo que sea de frente el tema. O sea, de repente lo habrán cambiado, ¿no? Para que lo den después de la clase, ¿no? Em, ya. Entonces, para poder estudiar, con la parte de las fuentes, solamente hay dos cosas. A ver, espera un rato ya.
Listo, ya, ahora sí. Disculpen por la... Disculpen, había pasado algo ya, listo. Ahora sí, continúo. Entonces, bueno, para la parte de los quizzes y de los parciales, para que les vaya bien, yo les recomiendo que solamente, bueno, estudien el libro de la cátedra, que es, que es este, el doctor Eleazar Córdoba, y bueno, ¿no? La clase teórica, ¿no? Que da el doctor, ¿no? Ustedes pueden grabar si desean la clase teórica y pueden tenerla ahí, ¿no? Entonces, eso les puede ayudar bastante. Ahora, estos, de este seguramente también les han dicho, ¿no? De estudiar el botero, ¿no? Bueno, yo les voy a ser honestos. Yo el botero, la verdad, a ver, solamente lo he tocado para la primera unidad. Nada más. O sea, solamente lo estudié para ver la parte del Mintos, ¿no? Y nada más. Aparte, no vi mucho tampoco. O sea, solamente habré visto como tres capítulos así, nomás bien leídos de la parte de la primera unidad. Y de ahí ya nada más, ¿no? Pero o sea, de que sí, lo que sí aproveché de este libro fueron las imágenes. Eso sí, ¿no? Las imágenes que estaban de los parásitos, ¿no? De cómo se ven al microscopio, ¿no? O en la parte macroscópica. De eso sí yo lo usé bastante para el examen práctico. Entonces, si quieren que les vaya bien en los quizzes y en el parcial, por favor, estudien bien este libro y la clase teórica. Con eso les va a ir muy bien en los quizzes, ¿no? Porque a veces, digamos, este libro puede tener algunos datos y de repente, es que los doctores más se basan en este libro, ¿no? Y es que es como que eh, si es que les das algún dato que esté en este libro, de repente no te lo pueden aceptar, ¿no? O sea, por más de que esté en el libro, ¿no? Porque ellos más se basan en su propia teoría, ¿no? Entonces traten de estudiar estos dos. Y yo creo que con eso ya es suficiente para el parcial y para los quizzes, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Ah, ya, las flashcards. Bueno, esto sí, esto también yo lo usé bastante. A ver, les voy a compartir pantalla para que vean. ¿Dónde está? Creo que aquí. Ya. Sí se está viendo, ¿no? La... Ya, sí se está bien, ya. Para la parte de las flashcards, yo sí usé muchas flashcards. Usé para la primera unidad, para la segunda y para la tercera, ¿no? En la primera unidad yo lo tenía así ordenado, ¿no? Tema 1, ascariosis, toxocariosis. Tema 2 anisakis, ¿no? Y así tema 3 y todo está ordenado, ¿no? Entonces, no sé, yo entraba a uno y bueno, comenzaba, bueno, no recuerdo más o menos a qué señala la patogenia, ah, ya, bueno, del mecanismo de Ascaris, ah, ya, y ponía todo, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces yo sí usé bastantes flashcards y esto sí, ahí está, este es otro ejemplo, en el método diagnóstico, igual no acá también, ¿no? Comenzar a estudiar. Ah, bueno, por ejemplo, ah, ya, eso sí, los ciclos de vida de todos los parásitos tienen que estar bien aprendidos, o sea, ustedes tienen que aprendérselo, pero muy bien, todos los ciclos de vida, al 100%, ¿no? Por ejemplo, acá dice, haga usted el ciclo de vida con, o sea, con todo, ¿no? O sea, ahí está el ciclo de vida, pero era tipo, yo tenía que recordar en el momento, ¿no? Cómo era, ¿no? Todo el ciclo, ¿no? Cómo empezaba y cómo terminaba, ¿no? Ah, bueno, esto ya, ah, ya, y así era todo el ciclo de vida, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, yo usaba flashcards, ¿no? Primera unidad, igual, ¿no? Para la segunda también, para la parte de, ahí está, ¿no? Amebiasis, Chagas, Leishmania, Yardia, ¿no? Con coccidioides, igual, ¿no? Que dicen pacientes inmunosuprimidos se consideran oportunistas porque ocasionan, ah, bueno, para esta parte, ah, bueno, ahí está, ¿no? Ponía la diapositiva también y bueno, ¿no? De esa forma también te retroalimentaba, ¿no? Y así, ¿no? Que la esporogonia, bueno, formación de zoitos, ¿no? Y así. Entonces, sí les recomiendo usar flashcards, la verdad, eso sí me ayudó bastante también, ¿ya? Entonces ese puede ser un buen recurso también, ¿no? Sobre todo, úsenlo para aprendérselo bien el ciclo de vida, para la patogenia, para la parte de diagnóstica y para la parte de, o sea, cuáles son de repente los síntomas o la parte, de, ¿no? Los problemas que ocasionan, ¿no? Para ahí les puede servir bastante. Ya listo. Entonces, sí les recomiendo que usen flashcards. Ahora, ¿qué más? Ya, allá. También muy aparte de eso, también hay tablas. Allá. A ver, parte de tablas. Aquí está, ya, miren. También, bueno, a mí me recomendaron usar tablas, ¿no? Yo traté de hacerme mis propias tablas, pero no me alcanzaba mucho, o sea, solo hacía de lo más importante, ¿no? Por ejemplo, acá dice, bueno, parasitosis, amebiasis, toxocariosis, anisakis, ¿no? Y ponía la gente, ¿no? El nombre científico, ¿no? De cada uno, ahí está el nombre científico. Y así lo ordenaba, ¿no? Por ejemplo, morfología.
Bueno, de estos no lo puse, pero de este sí lo puse, ¿no? Del ancilostoma. Ahí está toda la morfología, ¿no? Todas las características que tenía, ¿no? Igual, ¿no? Morfología, igual ciclo de vida, epidemiología también, patogenia clínica, diagnóstico, tratamiento, prevalencia, control, profilaxis, ¿ya? O sea, yo hacía esto para comparar todos los parásitos, porque la clave es eso, en parasitología, para que les vaya bien en el parcial, tienen que comparar bien los parásitos, porque te pueden poner, digamos, a ver qué parásitos siguen el ciclo de Loeffler, ¿no? Y tienes que aprender cuál, ¿no? Por ejemplo, podía ser, bueno, esto es de la segunda unidad, ¿no? Creo que sí, ya no, no. Bueno, por ejemplo, podría ser eh, podría ser Anisakis, podría ser Ascaris, Toxocara, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, habían algunos parásitos que sí cumplían, o sea, con el ciclo de Loeffler, ¿no? O sea, eso era lo común que tenían ellos, ¿no? O sea, los doctores les pueden preguntar por cosas en común que tienen los parásitos, incluso por el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el persicuantel, ¿para qué parásitos sirve, no? Muy aparte, digamos, del, de la teniasis, ¿no? O sea, ¿para qué otros parásitos también, ¿no? Entonces, eso también les pueden preguntar, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? El mecanismo de control, igual siempre lo preguntan los doctores, ¿no? O sea, cómo se hace el control en cada parasitosis, por ejemplo, en la parte de ancilostoma, bueno, cómo se transmite, ¿no? De repente, por la mala higiene, entonces se tiene que usar letrinas, ¿no? O sea, y así, ¿no? Entonces, usen también tablas para poder comparar los parásitos, ¿no? Sobre todo en eso que les digo, ¿no? El ciclo de vida, morfología, epidemiología, prevalencia, control y la profilaxis, ¿no? O sea, ¿cómo evitar eso, ¿no? Digamos, lavado correcto de manos, agua, ¿no? Verduras limpias y así, ¿no? Cada uno tiene su propia profilaxis, ¿no? La finalidad de la tabla es, como les digo, ayudarles a que ustedes puedan comparar cada parásito, ¿no? Esa es la clave. ¿Ya? Listo. A ver, espérense. Creo que ya. Entonces, usen también tablas. ¿Qué más? Allá. Para la parte de ciclos de vida, bueno, yo hacía mis propios ciclos de vida, o sea, eso ya depende de ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo agarraba de la guía lo que estaba, porque les van a dar una guía práctica en Parásito y van a tener que resolver esa guía, ¿no? Y les van a poner, digamos, completar el ciclo, ¿no? Entonces yo agarraba la guía, no sé, lo escaneaba y lo copiaba, ¿no? Yo mismo, o sea, agarraba el Canva y ponía, ¿no? A completar todo el ciclo, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Los estadios, ¿no? El estadio infeccioso, el estadio de salida, la puerta de entrada, el mecanismo de infección, mecanismo de transmisión, ¿no? Creo que esto es bueno, localización, ¿no? Hospedero definitivo y así, ¿no? Entonces, tienen que aprendérselo todo de cada parásito, ¿no? Esto es de la segunda unidad, ¿no? Por ejemplo, quiste tetranucleado, ¿cuál es el estadio de salida? Eso también preguntan los doctores, ¿no? Entonces, agarrar el ciclo de vida y lo ponía acá, ¿no? De igual manera, bueno, esto está copiado, pero de algunos, por ejemplo, este sí lo hice también, por ejemplo, ¿no? Lo señalaba con una flechita y trataba de explicármelo, ¿no? A mí mismo, más o menos, ¿no? O sea, eso ya depende de ustedes. Ustedes también pueden hacer esto para poder aprenderlo, ¿no? Acá le ponía patogénesis, igual, ¿no? El mecanismo de transmisión, reproducción, ¿no? Fisión binaria, bueno, este es de Yardia, y así, ¿no? Igual, esto ya es de tricomono, ¿no? Esto es de blastocystis, y así. Entonces, ustedes mismos pueden hacer sus propios ciclos de vida para poder aprenderlo, ¿no? Ahí está. Ya ese también es otro consejo que les puedo dar. Ya, aparte de eso, ¿qué más? Ya, comparación de los parásitos es importante, lo que les he dicho. Y bueno, creo que eso sería con todo. Esto sería toda la parte teórica, ¿ya? Ahora, con respecto a la parte práctica, o sea, les dije que toman también un examen práctico, ¿no? Bueno, esta es la parte de la teoría. En el examen práctico, a ver, ¿cómo es el examen práctico? Ya. Miren, el examen práctico suelen ser, creo, si mal no recuerdo, eran 20 preguntas exactas o 10 preguntas, no, creo que eran 10 preguntas, es que más o menos lo recuerdo, ¿ya? No sé, no recuerdo si eran 10 o 20 ya de repente. Ya, pero el tema es que en el examen práctico lo que les preguntan es, digamos, el nombre científico de... Ah, ya, es como el examen de biología celular, les ponían, ¿no? Microscopios, ¿no? Y tenían que identificar y llenar, ¿verdad? Algo así, ¿no? Es algo parecido también, ¿no? En cada mesa les van a poner la muestra de un parásito o algo que esté en el microscopio, ¿no? O a simple vista, y ustedes van a tener que escribir, ¿no?
cuál es el nombre de ese parásito, y muy aparte de eso, también van a tener que marcar qué alternativas corresponden a la característica de ese parásito. Entonces, lo más importante de acá es aprender las características de los parásitos, ¿no? O sea, la morfología, ¿no? Digamos, cuánto mide una Hymenolapis nana, qué características tiene, no sé cuántas proglotias tiene, y así, ¿no? Entonces, cada parásito tiene una característica definitiva, ¿no? O sea, algo que lo hace muy particular, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que escribir el nombre científico, todo el nombre científico, y muy aparte de eso, marcar las características que corresponden a ese parásito. Ahora, la parte para yo, digamos, para ayudarme de esto, porque si era muy extenso, la parte práctica, yo tenía bueno, esto voy a mostrarlo ya. Yo tenía un grupo de amigos, ¿no? Éramos 3 personas y nosotros, pues, hicimos un atlas de parasitología, algo así, ¿no? Por cada unidad, primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, y nos distribuíamos, ¿no? Decíamos, tú vas a hacer, digamos, no sé, trichuris, ascaris, anisakis, tú vas a hacer toxocaran, silostoma, tú vas a hacer enterobiasis, no sé, manzonelosis, algo así, ¿no? Entonces, ya, entonces el trabajo era armar un atlas, ¿no? Entre los tres, ¿no? Bueno, uno ponía siempre los ciclos de vida y algo así eran los atlas, miren, algo así, ¿no? Entonces poníamos las fotos que veíamos en el laboratorio, lo pegábamos y poníamos las características, ¿no? Cuántos centímetros mide, digamos, todo este parásito, cuáles son las características del huevo este es de Ascaris, ¿no? El huevo de Ascaris, digamos, tiene una cubierta mamelonada, ¿no? Pitelina externa, quitinosa, helicoidal y así, ¿no? Eh, igual acá, ¿no? También. Ahí está señalado. Ya, acá también está, ¿no? Está señalado con sus partes y así, ¿no? Entonces, así tratábamos de ayudarnos más o menos, ¿no? Ahí está también, ¿no? Este es de otro, y así lo señalábamos, ¿no? Tratábamos de ayudarnos. Ah, ya. Hay otro atlas también. Bueno, ahorita les voy a hablar de ese, pero era un atlas de la Católica, era de parasitología, también era muy bueno. Ya, pero entonces tratábamos de más o menos ayudarnos de esa manera, ¿no? Poníamos todo el nombre científico, ¿no? De y las características, y lo señalábamos, ¿no? Algo así hacíamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es una tabla donde está comparando. Y así, ¿no? O sea, solamente lo único que hacíamos era poner nuestras imágenes de laboratorio y señalarlo, ¿no? Y de esa manera nos ayudábamos entre nosotros, ¿no? Ahí está. Hay más parásitos ahí, ¿no? Y está señalado igual, ¿no? Entonces, así también hacíamos por cada unidad, ¿no? De las 3 unidades, ¿no? Primera unidad, segunda unidad, tercera unidad, ¿no? Porque sí era muy extenso nomás para la parte del examen práctico, ¿no? Entonces, ustedes también quizás pueden hacer eso, ¿no? De repente ayudarse, ¿no? De esa manera. Listo. Eso sería para la parte del examen práctico. Y allá. Otros libros más, digamos, otros atlas que les recomiende. Allá. También los había puesto. Era Era este, ¿no? Por ejemplo, Atlas de Parasitología Humana de Ash Origel. Así está, ¿no? Si se lo puedo sacar en la foto justo ahí, no lo estoy enfocando. Este Atlas es muy bueno, la verdad, sí tiene muchas imágenes, ¿no? Ese también me ayudó bastante. Y bueno, este también, ¿no? Del botero, como les digo, ¿no? Si es que no aprovechaba la parte teórica del botero, entonces mínimo, ¿no? Siquiera las imágenes, ¿no? Trataba de aprovecharlo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, de esa manera, o sea, damos los exámenes prácticos, ¿no? Y, o sea, te dan un minuto por cada muestra, ¿no? Y tenías que pasar a la mesa siguiente, ¿no? Y tenías que escribir el parásito, marcar otra vez todas sus alternativas y traten de sacar altas notas en el práctico. Yo creo que sí se puede sacar altas notas en el práctico. De repente la cosa es en el parcial, ¿no? Porque ahí de repente puede hacerse un poco pesado de repente, ¿no? Pero en la parte del examen práctico yo diría que sí está como que para sacar buenas notas, ¿no? Digamos, ¿no? La parte del examen práctico. Porque es más accesible incluso porque, como les digo, no es para marcar solamente las características que corresponden en cada parásito, ¿no? No es como en el teórico, que, o sea, ya les dije cómo es, ¿no? Es, digamos, solo A y B, o de repente solo B y C, o de repente ninguna, o algo así, ¿no? Entonces, en la parte del examen práctico sí está accesible, ¿no? ¿Qué más? No se confíen, traten de que no se les acumule todo, porque como llevan otros cursos micro y fisiopato, entonces se puede acumular, ¿no? Traten de solamente organizarse, ¿no? Y nada más, creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, chicos? De repente. Ah, ya, algo más que me olvidaba.
Bueno, también se desean pueden usar inteligencia artificial, ¿ya? Yo recuerdo que ponía el libro del doctor Vázquez y se lo daba al chat GPT y le decía, hazme unas 5 preguntas, ¿no? Era para el quiz más que todo, ¿no? Y le decía, básate en la teoría de este libro y no sé qué sean para marcar y no sé, de lo más importante, ¿no? Algo así, ¿no? Incluso recuerdo que una vez, o sea, esto solo me pasó una vez ya, pero una vez, la inteligencia artificial me dio una pregunta muy parecida a la que viene en el quiz, ¿ya? O sea, algo así, ¿no? Entonces, eso también ustedes pueden aprovechar también, ¿no? Siempre usar varios recursos. Bueno, creo que eso sería todo de mi parte, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. Ya. Eso sería todo entonces. Gracias, chicos. Espero que les vaya bien en este semestre. Ya, y bueno, si tienen algo, pueden comentarlo por el chat. Bien, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Todavía no se retiren, chicos. Les voy a pasar el postes para que terminen de llamar. Bien, chicos, ya les puse el post. Terminen de enviarlo en 5 minutos. Si tienen alguna duda, todavía pueden aprovechar, chicos. Pero